Vamos a leer en Apocalipsis, capítulo 6. Dice la palabra del Señor. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hasta acá lectura, que el Señor bendiga esta palabra y esta meditación. Lo que estamos nosotros leyendo nos ubica en un periodo de tiempo posterior al que estamos viviendo hoy. Nosotros estamos viviendo la época de la gracia, la época de la iglesia. Algún día esta iglesia va a ser arrebatada por el Señor Jesucristo, que es el dueño de ella, que pagó el precio con su sangre para tener potestad sobre la iglesia, va a arrebatarla y va a surgir una nueva época sobre la tierra, conocida como la época de la tribulación. El libro de Apocalipsis es el libro de las revelaciones y en la mayor de su extensión trata sobre esos acontecimientos que van a tener lugar en la época de la tribulación. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19 dice, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Cuando el Señor Jesucristo se le aparece a Juan, estando Juan allí exiliado en la isla de Patmos, se asusta Juan, cae sobre sí mismo, y el Señor le da este mandamiento. Tiene que escribir 3 grupos de cosas. Primero, las cosas que has visto, las cosas que se le estaban mostrando a Juan en ese momento, la visión del Hijo del Hombre que Juan escribe obediente al Señor Jesucristo en este capítulo primero. Segundo grupo de cosas que Juan tiene que escribir son las cosas que son. Hace referencia a esta época de la gracia. La época en la que vivimos son las cosas que son. Esas cosas que son, el Señor se las dicta a Juan en los capítulos 2 y 3, que son el compendio de las 7 cartas a las 7 iglesias que estaban en Asia en ese momento. Un estudio minucioso de esas 7 cartas nos dan una descripción de lo que es la época de la gracia. Tenemos que recordar, hermanos, que el número 7 representa en general en la Biblia, pero en particular en el libro de Apocalipsis, un número como algo perfecto, algo completo o algo pleno. ¿Cuántas cartas son escritas en los capítulos 2 y 3? 7 cartas. En representación de la plenitud de la época de la gracia. Esas 7 cartas son las cosas que son, la época que corresponde a este momento. Si queremos conocer cómo es la época actual, la época de la gracia, debemos leer y meditar en esas 7 epístolas, que por amor al tiempo no va a ser el tema que nos ocupe el día de hoy. El tercer grupo de cosas que el Señor Jesucristo le manda a Juan a escribir, dice el versículo 19 al final, y las cosas que han de ser después de estas. Las revelaciones del Señor Jesucristo, de las cosas que van a ser cuando sea finalizada la época de la gracia. Gracias a Dios y a su Hijo amado, el Señor Jesucristo, que no nos ha dejado huérfanos de conocimiento.
sino que nos ha contado en su palabra, su divina palabra, los acontecimientos que van a tener lugar en las épocas que continúan a la época de la gracia. Y así es como Juan comienza a escribir las cosas que han de ser después de esta a partir del capítulo 4. Vemos en el capítulo 4 de Apocalipsis cómo Juan es llevado por un medio de una visión a la presencia misma de Dios. Y hay una descripción que hace Juan del trono de Dios. Nosotros conoceremos ese trono de Dios personalmente. Cuando al finalizar la época de la gracia, el Señor Jesucristo venga a arrebatar a su iglesia a las nubes para luego ingresar a gloria divina, aquella que solamente conocemos por descripción de distintas visiones en la palabra de Dios, conoceremos personalmente. En el capítulo 5 de Apocalipsis, luego de la descripción del trono de Dios y de la gloria que rodea ese trono de Dios, se introduce el personaje central de este libro de Apocalipsis, que es el Señor Jesucristo. Lo describe el apóstol Juan como un cordero puesto en pie, el cordero que fue inmolado por nosotros, el cordero que fue entregado como ofrenda eficaz por pago de nuestra maldad, de nuestro pecado. Puesto en pie, señal de vida plena, a pesar de haber pasado por la muerte, puesto en pie, evidenciando la vida que lo caracteriza, evidenciando que los ataques del enemigo, los ataques de Satanás, no tuvieron eficacia contra él, que él ha vencido al enemigo de nuestras almas. Y que puesto en pie, toma de manos de Dios el Padre sentado en el trono un libro, el libro que conlleva la ejecución de los juicios que van a tener lugar. Se dispone ese Cordero, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, a abrir ese libro y a desatar sus 7 sellos. Cada uno de esos 7 sellos desatan un juicio sobre la tierra, un juicio que tiene que caer sobre la tierra. Por cuanto la tierra rechazó a Cristo y le crucificó, la ira de Dios el Padre tiene que descender sobre la tierra. La época de la gracia es una época de paciencia de Dios. Es una época en la que Él manifiesta su evangelio de la gracia por medio de la iglesia, la predicación de la iglesia. Cuando la época de la gracia termine, va a llegar la época de la ira de Dios desatada sobre la tierra en esos 7 años de tribulación. 3 años y medio, y los últimos 3 años y medio que el Señor mismo lo llama como años de gran tribulación. Allí da comienzo la gran tribulación, cuando Cristo desata los sellos de ese libro como acabamos de leer. El Cordero es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. La creación va a permanecer expectante a lo que está a punto de acontecer, un momento único en la historia. La creación, dice la Biblia, que fue sujetada a vanidad a causa de nuestro pecado. La creación anhela el momento de ser liberada de causa de nuestro pecado. Y Cristo va a ser quien obre para limpiar al mundo de su maldad. Cuando el Cordero de Dios desate los sellos, como acabamos de leer, va a ejercer su legítima autoridad para juzgar a la tierra y a todos sus habitantes. Los hombres le han dado la espalda a Dios y se introducen cada vez más profundamente en el pecado contaminante, liderados, por supuesto, con el enemigo de nuestras almas, por Satanás. Pero va a llegar el momento de que Dios deje caer su juicio sobre la tierra. Esta época, la época de la gran tribulación, fue profetizada por el Señor Jesucristo allí en Mateo capítulo 24, y a lo largo de nuestra meditación de Apocalipsis vamos a ir continuamente contrastando lo que estamos leyendo con la descripción del Señor Jesucristo en Mateo 24. En los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, la descripción de Juan se centra en lo que ocurre en el cielo. Pero a partir de este capítulo 6, Juan va a describir lo que ocurre en el cielo al mismo tiempo de lo que ocurre en la tierra. ¿Por qué los juicios brotan de la misma presencia de Dios y caen como la ira de Dios derramada sobre la tierra? Comienza el capítulo 6
Y dice Juan, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Juan no dice simplemente que el Cordero lo abrió, sino que él se pone en la escena y dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Es como cuando a nosotros nos toca presenciar o participar de algún acontecimiento importante en la historia. Cuando decimos, yo estuve allí cuando ocurrió eso, yo lo vi, eso es lo que el apóstol Juan está diciendo. Yo vi cuando en este momento tan importante de la historia, Cristo abrió el primero de los sellos. Tenemos que entender, hermanos, que a partir de este momento es la persona de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, el juez, el iniciador de todos los acontecimientos que van a tener lugar a partir de ese momento. Dios el Padre le entrega al Señor Jesucristo esa autoridad en el capítulo anterior, cuando Cristo toma de manos de Dios el Padre el libro. Al abrir el primero de los sellos, dice el apóstol Juan que uno de los 4 seres vivientes, que es un ángel, da la orden al jinete de avanzar sobre la tierra. Dice, oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Hay 2 órdenes, ven y mira. La orden ven es para el jinete, que tiene que avanzar, y la orden mira es para Juan, porque Juan tiene la responsabilidad entregada por el mismo Señor Jesucristo de escribir todas las cosas que ve. Lo leímos en Apocalipsis 1:19. Y este ángel le entrega la orden a Juan de que está a punto de ocurrir algo que él tiene que observar y que él tiene que describir para que forme parte integral de este libro de las revelaciones del Señor Jesucristo. Aunque es el ángel, este ser viviente mencionado acá, el que le da la orden a Juan y el que le da la orden al jinete, ninguna de estas órdenes se puede efectivizar, puede tener lugar sin la iniciación del Señor Jesucristo. Es Él el que abre el sello. Es Él el que da la orden abriendo el sello. No es el ángel el que por iniciativa propia da inicio. El ángel responde a la autoridad del Señor Jesucristo, que la ejerce al abrir este primer sello. Este ángel no actúa por iniciativa propia, sino que responde a la autoridad del Señor. Y Juan responde a la orden del ángel, porque dice el versículo 2, y miré. En realidad, respondiendo a la orden del ángel, en el fondo Juan está respondiendo a la orden del Señor Jesucristo, que le dijo que observe todo y que escriba todo lo que ve. ¿Qué es lo que el apóstol Juan describe? Un caballo blanco. Muchas personas han realizado diversas especulaciones acerca de los 4 jinetes del Apocalipsis. Hoy nosotros vamos a tratar con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo que aplica esta palabra en nuestros corazones, de meditar y de descubrir lo que estos 4 ángeles representan en aquella época por venir que va a ser la tribulación. El primero de los ángeles, el primero de los jinetes, montaba un caballo blanco. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 19, por favor. Noten, Apocalipsis 19, versículo 11, tiene un título que no es inspirado, pero que sirve como guía, y dice, el jinete del caballo blanco. Y dice la palabra del Señor, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este caballo blanco que estamos leyendo ahora nosotros es el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ese nombre lo identifica inequívocamente como el Señor Jesucristo. Juan lo había mencionado así en su Evangelio. En el principio el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este jinete de Apocalipsis 19 es el Señor Jesucristo. Sin embargo, no deberíamos confundir el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6. No es el Señor Jesucristo. Hay al menos 4 motivos para entender que no son la misma persona.
El jinete de Apocalipsis capítulo 6 es uno de 4 en total. No es único, sino que es uno de 4. Y estos 4 jinetes forman parte integral de los juicios de Dios. Cristo no es uno de 4. Cristo es único. Él no puede formar parte de un grupo de 4. Cristo es único y por eso en Apocalipsis 19 no se menciona otro jinete. Se le menciona a Cristo solo porque Él es único. En esta escena que vemos nosotros en el capítulo 6, Cristo no puede ser este jinete del caballo blanco porque Cristo es el Cordero. Está representado en esta escena como el Cordero. A su vez, los 4 jinetes que acá se mencionan son de una naturaleza siniestra porque representan los juicios de Dios sobre la tierra. Ahora, Cristo no representa juicios sobre la tierra, más bien Cristo es el juez de la tierra. Y así ejerce su autoridad desatando estos sellos y desatando así los juicios sobre la tierra. Otra diferencia fundamental. Este jinete que se menciona acá en el versículo 6 dice, y el que lo montaba tenía un arco. Tenía un arma que es un arco. Pero el arma del Señor como jinete en Apocalipsis 19, notemos el versículo 15, de su boca sale una espada aguda. No es el mismo arma, no es el mismo jinete. Y la última diferencia, quizás la más evidente, son que ambos llevan coronas. Y le fue dada una corona, dice capítulo 6, versículo 2. La palabra corona que se utiliza en este versículo, en el idioma griego, es Stéfanos. De esa palabra se deriva el nombre Estefanía o el nombre Esteban. Y esta palabra hace referencia a una corona de una persona que no tiene autoridad propia. Esta no es la corona, por ejemplo, de un rey. Esta sería la corona de un heraldo del rey, de un enviado por el rey. Cuando una persona tenía una corona que era un estéfanos, significaba que tenía una corona con una autoridad delegada. Y significaba que detrás de esa persona había una persona con autoridad superior. Este jinete trae un Stéfanos, no es un rey, es una persona a quien se le dio autoridad, no tiene autoridad propia. En cambio, el Señor Jesucristo, en la descripción de Apocalipsis 19, versículo 12, dice que había en su cabeza muchas diademas. Esta palabra diademas no es Stéfanos. Esta palabra diademas indica una corona de rey con autoridad propia. No es alguien que recibe una autoridad delegada. Es alguien que recibe una autoridad que merece por ser quien es. Es una autoridad absoluta y una soberanía propia. Entonces queda claro que este ángel, que este jinete no puede ser el Señor Jesucristo. Comparándolo con Apocalipsis 19 vemos notables diferencias. Sin embargo, también debemos ser sobrios y reconocer que también hay notables similitudes. Ambos están montados sobre un caballo blanco, ambos están armados. ¿A qué se deben estas similitudes? Se deben a que este jinete en este caballo blanco representa a un falso Cristo, a una imitación de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Este jinete en este caballo blanco es un usurpador que imita al verdadero jinete en el caballo blanco, imita a Cristo. Así está descrito. Y por eso son las similitudes. Lleva corona, pero no lleva la corona de Cristo. Lleva un arma, pero no lleva el arma de Cristo. Es un falso imitador. Este jinete representa al anticristo, ese poder engañoso que menciona el apóstol Pablo y que debe surgir cuando la iglesia sea arrebatada. Vamos a leer en 2 Tesalonicenses, capítulo 2.
A partir del verso 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Hay un misterio por revelarse, es el misterio de la iniquidad. ¿Por qué es un misterio? Porque aún no se ha revelado. Y sigue diciendo, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Es el Espíritu Santo. Cuando la iglesia sea arrebatada, al finalizar la época de la gracia, va a ser arrebatado también el Espíritu Santo junto con la iglesia. Hoy el Espíritu Santo mora en el mundo por medio nuestro. Nosotros lo llevamos con nosotros, vive en nosotros. Cuando nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como posesión de Cristo seamos arrebatados, también va a ir junto con nosotros el Espíritu Santo. Y ese que al presente detiene al anticristo va a ser quitado de en medio. Dice el versículo 8, y entonces, cuando eso ocurra, se manifestará aquel inicuo, a quien el Salvador matará a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obras de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Este anticristo, ¿por qué se llama anticristo? Porque viene con la intención de reemplazar a Cristo, de engañar al mundo, de mentirle, de presentarse a sí mismo como un falso Cristo. Y el mundo que rechazó al Cristo verdadero va a recibir, a aceptar a este falso Cristo. Vemos que el inicuo, este anticristo, tiene un advenimiento que es por obra de Satanás. Satanás quiere que éste surja y no lo puede hacer porque el Espíritu Santo lo detiene. Seguimos leyendo versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira del anticristo. Acá vemos cómo el apóstol Pablo ya anticipa que este anticristo se va a presentar cuando la iglesia sea arrebatada. Y este, hermanos, va a ser el primero de los juicios que Dios va a traer sobre la tierra al comenzar la época de su ira, la época de la tribulación. Vemos cómo la descripción del apóstol Pablo es consistente con la descripción que está haciendo el apóstol Juan. Y el Señor también lo describe en Mateo 24. Él en Mateo 24, versículo 5, dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, hablando de la época de la tribulación. Dice el apóstol Pablo, un poder engañoso, y dice el Señor Jesucristo, a muchos engañarán. De los falsos cristos que se van a levantar en la época de la tribulación, este va a ser el principal, va a ser el anhelo cumplido de Satanás de levantar a alguien que reemplace en la mente de las personas a Cristo. Obviamente no lo va a reemplazar realmente porque no va a traer salvación a las personas. Solamente en Cristo hay salvación y en ningún otro. Pero las personas no quieren la salvación de Cristo. El mundo rechaza la salvación de Cristo y va a aceptar la mentira y el engaño de Satanás. Este jinete está armado con un arco. Leímos en el versículo 6. Sin embargo, no se menciona que este jinete tuviera flechas. Se menciona el arco, pero no las flechas. ¿De qué sirve un arco sin flechas? Sirve para amenazar, pero indudablemente no va a lanzar flechas. Y esto nos da una descripción del inicio de la obra del anticristo al comienzo de la tribulación. El anticristo va a ser lanzado al mundo para conseguir alguna clase de victoria. Y esta victoria inicialmente se va a dar sin derramamiento de sangre, sin violencia. El inicio de la tribulación va a ser una época marcada por amenaza de guerras. Leímos recién Mateo 24:5. ¿Qué dice Mateo 24:6? Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Notemos las frases del Señor. No dice que se inician las guerras, dice oiréis de guerras, van a oír que se aproximan guerras y va a haber rumores de guerras. El inicio de la tribulación va a ser una época marcada por una amenaza de un conflicto bélico latente. El mundo va a estar listo para enfrentarse.
Y en ese momento en el que el mundo esté listo para enfrentarse, surge el anticristo como el falso salvador del mundo, que sin derramar sangre trae una falsa paz a este mundo. Ese va a ser el inicio de la época de la tribulación. Rumores de guerra, a punto de tener lugar el enfrentamiento, surge el anticristo. Va a hacer uso y abuso de toda la autoridad y de todo el poder y de toda su astucia. A lo largo del transcurso de la tribulación, el anticristo sí va a derramar sangre. En la gran tribulación, él va a hacer uso de toda la autoridad que él acumuló en la primera parte de la tribulación. En la primera parte de la tribulación, él engaña con su astucia como un buen político, pero en la segunda parte hace uso de todo su poder, de toda su autoridad, de todas sus herramientas militares, de todas sus herramientas sociales, económicas y políticas, para abolir aquella falsa paz que prometió. Pero eso tiene lugar más adelante. El primero de los juicios que el Señor desata sobre la tierra en representación de este jinete vestido en un caballo, montado en un caballo blanco, va a ser una falsa paz y una prosperidad efímera, una prosperidad que dura poco. En esta época el mundo entero decide voluntariamente darle la espalda a Cristo para entregar su idolatría a la persona del anticristo. Esta va a ser una época de idolatría y de orgullo del hombre, creyendo que alcanzó cierta victoria, cierto grado de estabilidad, cierta paz a espaldas de Cristo. Y el Señor va a permitir ese engaño. Está previsto y está profetizado en su palabra que así sea. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. El apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses y dice en el capítulo 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Aparentemente el apóstol Pablo ya les había enseñado personalmente a los hermanos de Tesalónica acerca de esto, por eso es que le dice, no tienen necesidad de que les escriba. Pero el Espíritu Santo le guió a escribirles a ellos, para que esto forme parte de la palabra de Dios y llegue a nosotros. Versículo 3. Y que cuando digan paz y seguridad, así va a estar el mundo cuando surge el anticristo. Falsa paz. El anticristo aplaca esos rumores de guerra y parece que el mundo alcanza una paz. Ahora, cuando el mundo crea que tiene paz y seguridad, dice el versículo 3, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El mundo no va a poder escapar de aquella ira de Dios que es justa, la justa ira de Dios que cae sobre un mundo que rechazó la salvación que ofreció en la persona de Cristo. ¿Qué es esa destrucción repentina? Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4, volvemos a leer. Cuando abrió el segundo sello, se acabó esa falsa paz. Oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. La falsa paz que Dios permite sobre la tierra por medio del engaño del anticristo dura muy poco. Solamente el tiempo suficiente para que los pechos de los pecadores se inflamen de orgullo. Y allí llega la destrucción repentina, el segundo paso de los juicios de Dios sobre la tierra. La obra engañadora del diablo por medio del anticristo no es más que otro avance en su intento de imitar a Dios. Siempre el diablo quiso ser igual a Dios. ¿Cuál fue el pecado original de Satanás? El profeta Isaías dice en Isaías 14:13, tú que decías en tu corazón, el diablo, subiré al cielo, en lo alto,
junto a las estrellas de Dios. Eso es lo que quería hacer el diablo. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré. Y aquí está el anhelo del corazón del diablo. Y seré semejante al Altísimo. El diablo vio la gloria de Dios y quiso ser Dios. Dios trajo a su Cristo a traer paz y salvación y vida eterna a la tierra. Satanás va a traer a su anticristo, a traer una falsa paz que solamente va a ser destrucción y muerte eterna para este mundo. Esta presencia del anticristo no es más que otro paso de Satanás para imitar la obra de Dios. Y por eso el Señor Dios enseguida le muestra el verdadero rostro del anticristo. No es un rostro de paz. Aquel a quien le entregaron la autoridad viene a traer muerte. A pesar de haberse mostrado pacífico, el anticristo pronto va a comenzar guerras a lo largo y a lo ancho del mundo. Y estos enfrentamientos que comienzan a partir de este segundo paso en los juicios de Dios sobre la tierra, no van a cesar a lo largo de toda la tribulación, se van a acrecentar. Este caballo bermejo tiene un color rojo de sangre. Notemos que este orden en los pasos de los juicios del Señor coinciden plenamente con la profecía del Señor en Mateo 24. Leímos el versículo 6 que dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Así empieza la tribulación. Pero ¿qué dice el versículo 7? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Así continúa esta época de la tribulación. Aquellos rumores de guerra que parecían haberse aplacado se confirman cuando el Señor desata en el cielo este segundo sello. Se tiene que levantar nación contra nación. No van a ser grupos dispersos o escaramuzas sueltas. Esto indica que naciones enteras van a estar incluidas en estos enfrentamientos. El mundo entero se va a unir a esta ola de violencia. Decía Einstein. Einstein decía, no sé con qué armas se va a combatir la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta va a ser con piedras. Einstein participó de alguna forma en la creación de la bomba atómica. Y allí él pudo darse cuenta de los desarrollos tecnológicos que el mundo estaba teniendo solamente para ejercer la violencia y la guerra. Y él se dio cuenta que la violencia que hay en el corazón del hombre lo iba a llevar a una tercera guerra mundial, que no iba a quedar simplemente en dos. Y que el desarrollo tecnológico iba a hacer que esa tercera guerra mundial se pelee con armas que iban a ser de destrucción masiva. Tal es así que luego de esa tercera guerra mundial, él dice que la cuarta se va a pelear con piedras, que va a ser lo único que va a quedar después de esa tercera guerra mundial, los escombros de un mundo destruido. Aquello que Einstein intuía, el Señor lo confirma. Aunque llegue este momento de una breve paz, el mundo entero hoy mismo se prepara para enfrentamientos internacionales. Muchas naciones dedican muchos recursos para soldados, para armas nucleares, para armas biológicas, para todo desarrollo tecnológico que sirva para defenderse o para atacar a otra nación. Todo este armamento bélico que las naciones tienen, algunas más y otras menos, se ve representada por la espada que lleva este jinete. Este jinete no lleva un arco sin flechas, este jinete lleva una espada para derramar sangre. Este jinete trae la sangre, la guerra y la muerte a la tierra y representa entonces las guerras que se van a desatar. Exterminios masivos, por medio de los cuales la tierra va a ir pagando lentamente su rebelión contra Dios y contra su ungido. No quisiera extenderme más. Gracias a Dios tenemos oportunidad de continuar meditando en este capítulo 6 de Apocalipsis.
Así que vamos a dejar nuestro estudio en el día de hoy hasta acá, rogando que el Señor prepare nuestros corazones para continuar el jueves, meditando en el tercer sello desatado. Gracias, hermanos.